Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. Esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. A partir del 2024, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retomará su mando operativo. Además, organizaciones de la sociedad civil revelaron que el ejército espía a personas defensoras de derechos humanos a través del software Pegasus. ¿Qué implicaciones tiene este cambio para la Guardia Nacional? ¿Cómo han cambiado las relaciones cívico-militares durante este sexenio? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 universitarias y universitarios. Acompaña la siguiente hora que ya inicia Sin Filtro. La Guardia Nacional y el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública son los temas de esta noche y me da mucho gusto recibir en la mesa a Miguel Mesa, estudiante de Derecho en el ITAM y consultor en litigio estratégico. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, un gusto estar con ustedes. Bienvenido de vuelta. También está Esther García, ella es estudiante de Derecho de la UNAM y simpatizante de Morena. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida por primera vez, Esther. También está aquí Vania Pasarán, internacionalista y estudiante de Derecho en la UAM y militante también del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y un gusto estar con todas y todos aquí. Bienvenida nuevamente, Vania. Y finalmente también está aquí con nosotros Ricardo Arellano. Él es estudiante de Ciencia Política en el ITAM también y militante de Morena. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias y pues gustoso estar aquí con todas y todos. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos todos. En este primer bloque vamos a empezar a hablar sobre la decisión de la Corte pues, de suspender esta reforma que daba el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional. Y para eso vamos a empezar contigo. Vania, ¿qué te pareció esta resolución y pues, los diferentes votos de los ministros? Pues mira, yo creo que los votos de los ministros estaban claros. En general, en las mañaneras, el presidente Andrés Manuel siempre ha mencionado ciertos nombres que justamente vimos en la votación. En este caso, digo, desde la presidencia del ministro Saldívar, yo creo que también se vio pues, muy claro que si bien no acompañaba al 100% al presidente, pues sí había una decantación hacia las ideas, no sé si del partido, quiero pensar que pues va más por el tema ideológico, pero al final del día, pues la votación, yo creo que los resultados al final del día también fue una exigencia de la ciudadanía y si bien este es un poder, parte de lo que conforma el Estado mexicano, yo creo que es un golpe fuerte, aunque también, no sé, como que hay ciertas reservas, ¿no? Porque al final del día, pues quienes están en el poder siguen impulsando la militarización y en este caso Andrés Manuel, un poquito más adelante también lo vamos a hablar, ¿no? De que ya dijo que va a presentar otra iniciativa más adelante, pero al final del día, pues yo creo que también es parte de la presión de la ciudadanía de que al final el hecho de que hayan ganado en 2018, ya varios años atrás, con una mayoría no representa, para empezar, que este es uno de los 3 poderes. Esa es en primera, ¿no? Y en segunda tenemos al presidente Andrés Manuel golpeando en las mañaneras todos los días, ¿no? A los poderes, a todo aquel que en su cabeza se oponga a lo que él piensa, porque ni siquiera es a su partido, es a lo que él piensa. En este caso, también a la ciudadanía pues la divide con 1001 calificativos, despectivos obviamente, ¿no? Hacia quienes no compartimos sus ideas. Y más allá de estar en contra, yo creo que pues es que toda la ciudadanía nos hemos dado cuenta de que en realidad no es de lo que muchos votaron o por lo que muchos decidieron poner a este partido en el poder, ¿no? Que eran una serie de ideas distintas a lo que ya se había visto antes. Entonces, yo creo que el trabajo de la Corte pues estuvo muy bien, o sea, al final del día era algo que pues era inconstitucional, ¿no? Y también, yo creo que aquí también podemos ver cómo el legislativo no actúa como otro de los poderes que conforma el Estado mexicano, porque pues básicamente bajan las líneas desde presidencia y desde la mañanera. Entonces yo creo que también ahí es muy preocupante porque el tiempo que destinaron a discutir esta iniciativa que al final ya se tumbó por parte del otro poder, yo creo que lo pudieron haber invertido en la agenda legislativa, que va muy atrasada, por cierto, y que inició este atraso con la presidencia de Sergio Gutiérrez Luna. Bien, Ricardo, ¿cómo estuvo este tema con respecto a las diferencias pues, de cada poder que estuvo involucrado en esta reforma que ahora se echa para atrás? Y también preguntarte qué implicaciones crees que tiene para la Guardia Nacional que regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Sí, pues mira, nada más respondiendo tantito a Vania, lo que decía, me parece chistoso porque pues ha sido el mismo Partido Acción Nacional junto con el Partido Revolucionario Institucional y el PRD, que quién sabe qué es eso, quien han dicho que moratoria legislativa, ¿no? O sea,
si por alguien no avanza la agenda legislativa, es por ellos mismos, porque ellos mismos deciden salirse de la Cámara, deciden no legislar, no hacer su trabajo, pero bien que cobran. Y pues en este sentido, en lo que decidió la Corte, pues creo que es un gran ejemplo de lo que pasa dentro de la división de poderes, ¿no? Una corte que la elige la élite de la élite política, o sea, los ministros de la corte los eligen los senadores que son mismos de una élite política y la mayoría de ellos fueron electos por el PRI, por el PAN. Si bien hay dos ministros que hay que decirlo bien, Margarita Ríos Farjat y José Luis Alcántara, que fueron propuestos por los legisladores de nuestro movimiento, pues traicionaron lo que el presidente proponía, lo que desde el movimiento, desde el ámbito legislativo se propuso. Es un claro ejemplo de que hay una división de poderes, de que vivimos en una república y del que el presidente es un gran republicano, de que cree en las instituciones y que cree en la división de poderes. O sea, nada más para recordarle aquí a Vania que el presidente Felipe Calderón mandó presionar al expresidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, cuando se discutió el caso ABC. O sea, ¿por qué en ese entonces no decían nada sobre las presiones que sí recibía la Suprema Corte en temas fundamentales y que presionaban para que votaran a favor de lo que decía el titular del Ejecutivo? Esta vez no fue así, esta vez el presidente, si bien sí se posicionaba dentro de las mañaneras y decía si votan esto en contra significa esto para el pueblo de México, porque sí significa una traición para el pueblo de México, el presidente nunca mandó presionar a los ministros de la Suprema Corte y creo que eso hay que tenerlo muy en claro. Y pues vivimos en una república de división de poderes y creo que esto que pasó es el gran ejemplo, ¿no? No podemos decir que somos una dictadura, no podemos decir todo lo que han dicho en la oposición en torno a este caso, porque lo vimos y creo que lo que debemos de decir en torno a esto es que esta iniciativa que se votó inconstitucional tenía mucho que ver con los derechos laborales de los militares, ¿no? Y que si bien muchos no somos firmemente creyentes de la participación de las Fuerzas Armadas dentro de las tareas de seguridad pública, sí creo que son personas que dedican su vida, que dan su vida a la seguridad de nuestro país y que también merecen derechos laborales y que en este sentido no pueden ir perdiendo derechos laborales nada más por cambiar de una institución a otra. Bien, Miguel, voy contigo. ¿Cuál crees que sea el papel, por qué es tan fundamental el papel de la Corte en esta discusión que, como bien ya dijimos acá, pues era una de las banderas más importantes del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues bueno, ya vimos que se echó para atrás. ¿Cuál era el papel de la Corte? ¿Era apoyar un proyecto o cómo es? Sí, es que eso es bien problemático, ¿no? O sea, la Corte no está comprometida con un proyecto político, por más que lo haya puesto un presidente u otro, una conformación del Senado u otra. Está para defender la Constitución. Y ahí la Constitución es bien clara. Morena aprobó una reforma donde desapareció a la Policía Federal y creó la Guardia Nacional y tenía que crearse durante los siguientes 5 años y en el proceso en que se creaban podían utilizar a los militares para tareas de seguridad. Esto lo aprobó Morena, pero estaba regido bajo ciertos límites. Morena mismo, con su mayoría, y también hay que decirlo, con apoyo del PRI, puso en la Constitución que durante 5 años los militares podían participar si era de manera subordinada, fiscalizada, complementaria, y bueno, no se están cumpliendo ninguno de estos principios, ¿no? Porque, a ver, lo que sucede por una parte es, primero saca el presidente el acuerdo militarista de hace un par de años, donde ordena el despliegue de toda la Sedena en todo el territorio nacional durante 5 años y no lo sujeta a ningún límite. Y esto viene desde años atrás. Los militares, desde que lo sacaron a las calles de 2007 con el gobierno de Calderón y luego con Peña Nieto, han estado impulsando para que les aprueben un marco jurídico que les permita actuar con seguridad. Y eso es lo que está pasando hoy en día también. El problema es que en la Constitución eso no se permite. Los militares están entrenados para la guerra, para matar. No están entrenados para detener ciudadanos, para procurar paz. Están entrenados para eliminar al enemigo, ¿no? Por eso hemos visto estas altas tasas de homicidios. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones? Que era una de tus primeras preguntas. Pues la implicación es que no se da un paso más a militarizar el país, que aparte era un paso posiblemente irreversible. Si ya teníamos una ley que permitía la presencia militar indefinidamente, ¿quién iba a tener el poder suficiente para echar esa ley para atrás, no? Pero en segundo lugar, pues en la práctica yo creo que no va a haber mucha diferencia. La Guardia Nacional está compuesta aproximadamente por un 80% de militares. Son 23,000 tropas que eran propias de la Guardia Nacional y 79,000 de la Sedena y de la Semar.
Por otro lado, su titular, David Córdoba Campos, tiene una carrera militar, fue parte de la Fuerza Aérea. Y por otro lado, de todos los dirigentes de la Guardia Nacional, 27 son militares y solo 5 son civiles, ¿no? Entonces, va a seguir la guerra que hemos vivido estos años, simplemente se les detuvo un poco para que no avanzaran un paso más, que podría haber sido irreversible. Sí, bien, ya hablaremos también más a profundidad sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad en los siguientes bloques. Antes de eso, Esther, me gustaría que habláramos rápido sobre por qué es tan importante para el proyecto del presidente López Obrador justamente que la Guardia Nacional sea parte de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Cuál es la justificación para esto? Que sabemos que es muy importante porque incluso ya dijo que entonces va a proponer otra reforma, ahora sí constitucional, para que no haya esta disparidad entre leyes generales y la Constitución. ¿Qué te parece esto y pues justamente la importancia de esta decisión? Sí, mira, el presidente desde la creación de la Guardia Nacional, porque así lo estableció que iba a ser una figura con una naturaleza tanto jurídica como en toda su administración civil. Esto es algo que creo que en el fondo los ministros no pudieron entenderlo porque si bien la Constitución establece que la Guardia tiene que ser con esta naturaleza civil, en el fondo lo que el presidente está buscando precisamente al tener al mando a la Secretaría de la Defensa Nacional es que, como ya lo dijo el compañero, se siguiera en la práctica que tienen los militares. Y también no únicamente hay que pensar a los militares como elementos que sirven para matar y para la guerra. Los militares viven en un mismo México con mismas problemáticas, son hijas del pueblo, hijos del pueblo, y finalmente lo que se busca es que pues se tuviera un trabajo coordinado en donde la verdad es que sí existe una gran desconfianza por parte del presidente y por parte del pueblo hacia los mandos civiles que se han tenido. Un claro ejemplo pues fue García Luna por el mismo PAN. Al ser un mando civil y ordenar desde ese mando a hacer que cumplieran los militares, los policías federales y las demás fuerzas armadas de este país, sin duda causa una desconfianza. Es por eso que el presidente, sin desvirtuar lo que se hace desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, decide desde el fondo que pueden tomar mejores decisiones un mando militar. ¿Por qué? Porque cuentan con mayor experiencia en disciplina, tienen tan solo castrense esta parte de cómo se les fue adoptando a lo largo del tiempo y de la historia para que pudieran cumplir con lo que se les diga y esperando también que quien esté al frente pues sea una persona con valores, con derechos humanos, con principios, que es lo que justamente está buscando esta transformación. Por eso un mando militar. Bien, y Ricardo, regreso contigo, lo que ibas a decir también. Preguntarte, entonces, ¿esto no está en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o por qué ir a buscarlo a la Sedena? Y bueno, también esto de García Luna, pues García Luna ya no está ahí, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas sobre este tema y si crees que esta es la mejor solución? Sí, nada más para agregar un tema a lo que dijo mi compañero Miguel Alfonso. El índice de letalidad de las Fuerzas Armadas del 2019 hacia acá tiene una tendencia a la baja. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Si bien, como dice mi compañera, es muy importante tener en cuenta quiénes son quienes están al mando. Ok, ya García Luna no está. Afortunadamente tenemos una Rosa Isela Rodríguez, que es una mujer íntegra, que es una mujer honesta, que es una mujer que tiene los pies en la tierra y que conoce las dificultades que conlleva ser la primera secretaria de seguridad de nuestro país. Vaya, va a tener al mando las fuerzas, al mando de la Guardia Nacional. Y pues creo que para la sociedad sí implica seguir vigilando en torno a lo que hacen los mandos civiles y que en sí, pues yo también, esta es mi opinión personal, creo que si bien un mando militar en el discurso no es lo mejor, hay que también ver qué implica para las Fuerzas Armadas esta iniciativa, porque muchas de las Fuerzas Armadas iban a perder sus derechos laborales, porque dentro de la Guardia Nacional no se les pagaba lo mismo que como que se les pagaba dentro de la milicia, y que es un tema que el día viernes el presidente López Obrador en su mañanera informó que van a hacer el esfuerzo para que el gobierno de México les pague aún más de lo que se les paga estando en la milicia hasta que presente esta nueva iniciativa en septiembre del 2024. Bien, pues aquí vamos a hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando sobre el espionaje por parte de la Sedena, que esto fue revelado por organizaciones de la sociedad civil. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro.
Este bloque discutiremos qué está pasando con el espionaje por parte de la Sedena, organizaciones de la sociedad civil y personas defensoras de derechos humanos. Y para eso voy a empezar contigo, Esther, para empezar a hablar de este tema que salió en las últimas semanas, como el periódico New York Times publicó que el gobierno mexicano, que bueno, la Sedena se volvió una de las instituciones que más utilizan el sistema Pegasus, pues para espiar a sus ciudadanos. ¿Tú qué piensas de este tema? ¿Qué es lo que está pasando con el ejército? Sí, sin duda la nota especifica justamente que este sistema Pegasus se compra en el 2011 y en ese momento en un bar por ahí dicen que pues van y arreglan el trato. Yo creo que en el fondo tener un sistema de espionaje, como le quieren decir, pero que en la realidad el espionaje se puede traducir a inteligencia. Hoy en día el Centro Militar de Inteligencia lo sigue utilizando y el hecho de que espíen, por así decirlo, a la ciudadanía no me parecería un tema preocupante en tanto que se dedican a la seguridad nacional. Cualquier país del mundo se dedica a vigilar la ciudadanía. ¿Por qué? Simplemente por defender lo que está ocurriendo en el entorno. Y ojo, con ello no me quiero referir a que tengan que espiar tu privacidad, sino saber lo que está ocurriendo en el entorno, vigilar, saber qué es lo que está ocurriendo tanto en las calles como con, pudiera decir, pseudoasociaciones que pueden llegar a defender y alzar banderas de justicia, pero realmente no sabemos cuáles son el fondo de esas causas. Bien, pues hay que decir que el Centro PRO es una organización que ha dado acompañamiento a personas víctimas de violaciones graves a derechos humanos desde hace más de 10 años, no solamente durante este sexenio, pero si bien también es cierto que el programa Pegasus también se utiliza desde antes de este sexenio. Miguel, ¿tú qué piensas de este tema? ¿Cuáles son las implicaciones de conocer esta información sobre el ejército? Digo, está bien que militen en un partido, pero este es el discurso que empezó a usarse después de que tumbaron las Torres Gemelas en Estados Unidos y que el gobierno de Estados Unidos empezó a justificar espiar a todos sus ciudadanos. Esta es una causa que no se puede tomar tan a la ligera, porque ahorita está el gobierno de Morena que, digamos, va a espiar a quienes no le convienen, y es cierto, también hay una labor de inteligencia donde se espía a grupos criminales y eso puede estar justificado y además puede llevarse un proceso ante un juez y puede haber aprobación de órdenes para hacer cosas como estas, ¿no? Pero en algún momento no va a estar AMLO en la presidencia, va a haber otro presidente y ese presidente va a espiar a personas más afines a quienes ahora son de Morena. Es un tema que debe criticarse sin importar quién esté ahí arriba. No fue algo en abstracto, se filtraron documentos de Guacamaya Leaks que muestran conversaciones, muestran documentos de adentro de la Sedena, que muestran la existencia del Centro de Inteligencia Militar, que nadie sabía que existía. Si bien algunos países pueden tener centros de inteligencia, por ejemplo, Estados Unidos tiene el FBI, bueno, estos centros de inteligencia están regulados, tienen leyes. Y que también han sido involucrados en temas y que también parecidos. son autoritarios y que espían a sus ciudadanos. Pero acá lo crearon de la nada, nadie sabía sobre su inteligencia, el FBI rinde cuentas ante el Congreso. Aquí no pueden llevar a ningún militar a rendir cuentas y a contestar preguntas porque simplemente tienen el poder para negarse a rendir cuentas ante la mayoría de la Cámara de Diputados, ¿no? Pero la otra es que hay personas que son víctimas directas de este espionaje. O sea, está el defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, que ¿él qué estaba haciendo? Estaba defendiendo a personas que habían sido víctimas indirectas de la violencia militar porque los militares habían matado a sus familiares. La Sedena se metió a ver sus conversaciones de WhatsApp cuando él estaba llevando su defensa. Ese es el tipo de espionaje al que nos ponemos en riesgo. Entonces, no es una cuestión de si debe haber inteligencia o no. Sí debe haber inteligencia. La inteligencia puede estar regulada, puede tener órdenes judiciales que la controlen, pero esto de que los militares decidan arbitrariamente usar un software, nosotros, cualquier persona que se dedique a estos temas, cuidamos nuestras conversaciones porque sabemos que podemos tener a alguien infiltrado aquí. No es un tema que nos sea ajeno y creo que no debemos defenderlo con tanta ligereza. Sí, voy contigo, Ricardo. Sabemos que las Fuerzas Armadas son instituciones pues, muy poderosas, hemos visto que tienen mucho poder en diferentes temas. ¿Y tú qué piensas en este punto? Si crees que el presidente tiene conocimiento de absolutamente todo lo que ocurre dentro de la Sedena y en este sentido, si crees que se deberán de implementar más controles civiles
para esta institución. No, sí, sin duda, en este tema, en el caso del espionaje, creo que nadie lo está defendiendo, como dice mi compañero, a la ligereza. Lo único que sí se menciona es, en México estamos viviendo, todos lo sabemos, no es novedad, una situación de seguridad gravísima, ¿no? Estamos viviendo, si bien los índices de seguridad van bajando, estos servicios de inteligencia han servido para ir a capturar grandes objetivos que se tienen, capos de la droga, objetivos que se tienen dentro de la Secretaría de Seguridad y todas las dependencias que se ocupan de la seguridad de nuestro país. Yo sí creo que se deberían de implementar más controles, crearse una ley que vigile, que regule cómo se deben de usar este tipo de softwares, pero, o sea, creo que sí hay que decirlo, o sea, este software lo compró un gobierno que no, o sea, lo compró el gobierno anterior y es una herramienta que ya tiene el Estado. O sea, el Estado ya la ha usado y la sigue usando para temas de inteligencia. Creo que sí, como dicen, no está nada bien que se esté vigilando a los defensores de derechos humanos, pero también es cierto que hay muchas organizaciones, no creo que esta en específico sea una de ellas, que se han dedicado a lucrar con información muy sensible sobre temas de seguridad y que la han usado para fines malos. Y creo que hay que decirlo y que se tiene que tener en cuenta eso. Y creo que, como dice mi compañero, tenemos que poner más reglas, pero difiero de él, que dice que lo defendemos a capa y espada, a la ligereza, porque justamente tenemos este conocimiento, venimos hemos sido oposición a la que Andrés Manuel ha sido el político al que más lo han vigilado y creo que él, siendo congruente, yo sí creo que no ha de conocer muchas de las cosas que pasan adentro de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, porque también son instituciones políticas con que tienen sus propios fines, son instituciones que tienen diferentes ramas, como en todas las instituciones, y que por ser instituciones militares, yo sí creo que deberían de tener más control en cómo se deben de usar estos tipos de servicios de inteligencia. Bien, Vania, ¿cómo ves este tema? Y pues también todas estas acusaciones que hay sobre cómo esto fue comprado en gobiernos anteriores y pues también de una, hay que decirlo, mala gestión por parte del PAN en materia de seguridad. Pues mira, yo creo que en realidad, siempre lo he dicho y siempre que me has dado este espacio también lo he dicho, nadie niega que se hayan hecho mal las cosas, pero todos esperábamos que se hicieran mejor. Eso en primer momento. En un segundo momento también decir cómo es que se cambia a través del lenguaje el tema del espionaje y luego ya decimos como no, los softwares de seguridad, no, o sea, no es lo mismo. ¿Por qué se van contra organizaciones que defienden derechos humanos? Y porque al final del día vuelvo a lo mismo, es todo aquello que no piensa como nuestro movimiento o como el presidente, porque al final del día él es el que baja la agenda. Hace ratito estábamos hablando justo del tema de derechos humanos, ¿no? Porque no, la Sedena, los militares también tienen esta preparación para defender los derechos humanos, pero ahorita es como no, porque no todos, o sea, sí podemos dañar los derechos humanos o podemos, ¿sabes?, como transgredir esta línea que hay justamente que nos da los derechos humanos y que más, o sea, que estas organizaciones defienden también una serie de causas que son, sí, un problema, también yo creo que son estructurales en nuestro país, pero que al final del día siguen ocurriendo. O sea, ¿cómo viene a decir que hay un número a la baja con Rosa Isela al frente cuando es el sexenio que todavía ni siquiera ha terminado más violento y con más homicidios que ha tenido México? Entonces, o sea, yo creo que al final no se está utilizando como se debería utilizar y sí, se compró en un sexenio del PAN y se sigue utilizando en un gobierno de Morena. O sea, no le veo la justificación a, ay, es que se compró en el sexenio del PAN. Pues sí, pero lo siguen usando y no lo están usando con un buen fin. O sea, eso sí hay que dejarlo claro. Al final, yo creo que concuerdo mucho con mi compañero en el sentido de que hoy está Morena y mañana no sabemos quién va a estar. O sea, al final del día, este tipo de instrumentos sí se pueden dejar de lado, pero es una decisión que al final el gobierno o la fuerza de inteligencia no lo deja de lado y lo va a seguir utilizando. Entonces, yo creo que el hecho de que las y los ciudadanos conozcamos que eso existe y justamente también yo creo que aquí hay uno de los grandes problemas que el presidente se está poniendo en la actualidad, es el tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque justamente no sabíamos cómo se estaba utilizando, contra quién se estaba utilizando. ¿Por qué? Porque todo se da a través de filtraciones. Entonces yo creo que también eso es muy grave y pues justo tenemos que prestar atención en eso, porque aquí ya no hay que partidizar la situación. O sea, hay problemas que sí son políticos, pero yo creo que los partidos terminan sobrando. Bien, pues hay que decir que, si quieres contestar, Ricardo, pero rápido, solamente decir
¿Qué les parece este tema de que justamente la Sedena está pues vigilando a ciudadanos que están haciendo investigaciones relacionadas con cosas que tienen que ver con el ejército, como es el caso de Ayotzinapa, como es el caso que recientemente vimos en Nuevo Laredo? ¿Cómo ves tú este tema? No, pues nada más para contestarle a mi compañera Vania, nadie dijo, bueno, hay dos cosas, el índice de letalidad de las Fuerzas Armadas va a la baja, también el número de homicidios va a la baja, No si va a la bien... baja. Checa los datos del sistema del También Secretario de permite Seguridad verdad. Pública, de la Secretaría de Seguridad Pública, del propio INEGI. Todos los datos van a la baja. Si bien no es una baja como en la Ciudad de México, que pasó de hasta el 50% el número de homicidios, va al mínimo un 7% a la baja del número de homicidios, y los datos no mienten de cualquier institución, y creo que No, la despreciar realidad las no miente instituciones... tampoco, No, pues la realidad no miente, tampoco. justamente, pero No sé hay qué que tenerlo México en vives. cuenta, hay que tenerlo en cuenta, porque pues si no solamente se crean pero narrativas quisiera vivir en el mismo país. falsas A ver, de primero- que hay a ver, números primero de que Vania está y luego- a la alza. Y en este sentido también creo que es una gran falta por parte de las Fuerzas Armadas, e incluso lo que mencionaba, ¿no? El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que ha recibido presiones por parte de los militares para que no se avance en el tema de la investigación en torno al caso Ayotzinapa. Te lo digo y lo repito. Las instituciones militares también tienen intereses políticos detrás. Hay grandes ramas dentro dentro de la milicia. Algunos están a favor de que se respeten los derechos humanos, otros están más empeñados en decir, no, esto es una guerra. Pero creo que al final de cuentas lo que cuenta es que tenemos una secretaria de seguridad que tiene gran expertise y que tiene una gran firmeza en decir no se van a violar derechos humanos, y que también el presidente, que no es un gobierno como los del PAN, en donde incluso el mismo presidente se lavaba las manos y iban armados hasta los dientes. O sea, ¿cuántos casos donde mataron a jóvenes no hubo durante el sexenio de Calderón? Y que ahorita vengan a decir que los homicidios van a la alza, es falso. Si bien sí es el sexenio con más número de homicidios, es falso que van a la alza. Van a la baja. Siguen estando altos, pero van a la baja, y eso no se puede negar. Bien, pues bueno, vamos a hacer otra pausa, pero volvemos para seguir hablando sobre este tema. No te vayas, volvemos con más aquí en Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Miguel Mesa, estudiante de Derecho en el ITAM, Esther García, simpatizante de Morena, Vania Pasarán, militante del PAN, y Ricardo Arellano, militante de Morena. Seguimos hablando sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad pública, y pues nos quedamos justo en la mitad de la discusión sobre el tema del espionaje, y para eso lo retomamos contigo, Miguel, que querías justamente contestar a este tema de los cambios de gobierno y cómo se utilizan este tipo de herramientas. Sí, o sea, es que hay que tener una base a partir de la cual discutir, ¿no? No podemos estar en desacuerdo sobre cuál es la realidad. Y Ricardo tiene razón en gran parte. Este ha sido el sexenio más violento hasta ahora. Hay una tendencia a la alta desde el gobierno de Peña Nieto. Hasta el corte del día de hoy, este sexenio tiene 62.2% más asesinatos que el sexenio anterior, pero sí es cierto que alcanzó un pico y que ya está descendiendo ese nivel de violencia. Todavía no tenemos una buena explicación de por qué está sucediendo eso. Y pues sí, hay algo que al parecer está funcionando en la política de seguridad de AMLO, a pesar de que sigue siendo una política hacia la militarización. También es cierto que la tasa de letalidad de este gobierno es más baja que en la de Calderón, aunque es un poco más alta todavía que la de Peña Nieto. Pero a ver, creo que este es un buen punto para ilustrar la discusión. ¿Por qué estamos hablando de tasas de letalidad? O sea, los militares matan aproximadamente entre 3 y 4 personas por cada baja militar, ¿no? Esto quiere decir que estamos contando la realidad mexicana como una guerra. No lo estamos contando como que se está pacificando el país, como que se están desmantelando grupos criminales. Seguimos también con el discurso, y ya no quiero apuntar a nadie en particular, porque ese es un discurso que ha estado presente a lo largo de los sexenios, que apunta a grandes capturas de grandes narcotraficantes. Está comprobadísimo que esa estrategia de quitar la cabeza no sirve para nada, porque lo único que sucede es que se dividen en más células, y entonces la guerra es más desorganizada, más caótica, con más frentes abiertos y con más muertes, ¿no? Creo que como jóvenes sí deberíamos tener este piso mínimo de decir, oye, a ver, ya podemos verlo imparcialmente, porque tanto los panistas como los priistas como los morenistas han militarizado, y en todos los sexenios ha habido muertes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Idear formas de
echar a los militares para atrás, que sí, son hijos del pueblo mexicano y tienen una mamá y a lo mejor tienen novia y a lo mejor tienen hijos propios, pero eso no significa que no tengan fusiles en sus manos y que cuando entran al ejército los entrenan para matar. Hay un libro que se llama La Tropa, que muestra cómo los entrenan para esto. Se los llevan a la sierra, les hacen cosas como que tienen que comerse cachorros de perros para desensibilizarse y estar listos para asesinar, ¿no? Ese es el entrenamiento que reciben los militares. Entonces, creo que desde todos lados, incluso desde las juventudes morenistas, como bien dices, hay intereses políticos dentro de los militares y la realidad no es tan simple como un bando u otro. Dentro de los militares hay unos que están a favor de seguir aumentando su poder y otros que quisieran regresar a los cuarteles y que mejor se construyera una fuerza policial, ¿no? Entonces creo que eso debería ser lo que todos deberíamos rechazar unánimemente, que avance la militarización, decir, oye, creo que se está equivocando por esto, entiendo estas razones del presidente, pero esa no es la ruta a seguir, ¿no? Sí, y para esto, Vania, voy contigo para preguntarte, justamente como ya bien dice Miguel, esto no es algo de este sexenio, estamos hablando ya de décadas, de cómo esta estrategia se ha vuelto cada vez más enfocada en esto. Y como bien dice también, seguimos viendo las mismas historias, decomisos, capturas. ¿Cómo podemos revertir esto? Y para eso es importante preguntar, ¿qué está haciendo el PAN en los estados donde gobierna para fortalecer a sus policías y así tener instituciones de seguridad pública civil que también puedan como tener este plan B para poder echar para atrás a la Guardia Nacional, que pues también es militar, y al Ejército y la Marina? Pues mira, en primero reconocer el valor y justamente el espacio que toma dentro de una estrategia de seguridad el tema de las policías municipales y justo que este sea como el primer acercamiento y la primera forma de combate o atención al ciudadano, ¿no? De combate obviamente a los grupos delictivos y de atención al ciudadano, ¿no? También una estrategia de proximidad como se hace aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez. Esa es una realidad. O sea, yo creo que el hecho de que reconozcamos la problemática primero, o sea, porque nadie está diciendo que no, esa es una. Y en segunda, justamente plantear toda una estructura que no nada más se concentre tal vez en un solo mando, ¿no? Desde la perspectiva como estatal. Porque también muchas veces yo creo que este tipo justo de bandos o de divisiones son las que entorpecen el funcionamiento de las fuerzas policíacas y que pues al final entorpecen su trabajo y vemos que no hay resultados. Entonces yo creo que, bueno, no, yo creo, eso es algo que sí está haciendo Acción Nacional y que lo ha hecho también, por ejemplo, la estrategia de blindar, ya también pasó a Aguascalientes con la gobernadora Tere Jiménez. Y desde luego hay algunos otros estados en donde el crimen ha sobrepasado, pero no es como que sobrepase al gobierno del estado, sino precisamente el hecho de que no funcione la estrategia y de que haya estos bandos desde la República, desde el gobierno de la República, pues también yo creo que implica una serie de fallos que el hecho de que no se dialogue tampoco con la oposición, más allá de temas políticos, eso es lo que voy, o sea, no de temas partidistas, sino de temas políticos, uno de ellos es la inseguridad. Entonces, el hecho de que no haya un diálogo concreto, de que no haya un apoyo y de que no haya una verdadera sensibilidad sobre lo que está ocurriendo, más allá de la Ciudad de México, lo que está ocurriendo dentro, bueno, al interior de la República Mexicana, ha impedido pues que se disminuyan a lo mejor determinadas cifras en algunos estados, por ejemplo Guanajuato, ¿no? Pero eso no implica que no haya otros resultados, porque también eso es una realidad. O sea, ¿cómo comparamos el hecho de que en materia de seguridad a lo mejor pues sí, hay una problemática importante que tampoco se está combatiendo desde el gobierno federal y que el gobernador ya ha pedido en diversas ocasiones apoyo al gobierno federal, pero hay otro tipo de resultados que también son benéficos y que posicionan a Guanajuato con uno de los estados también más fortalecidos dentro de México, ¿no? Entonces, aquí también podemos ver que la problemática de la seguridad pues tiene un trasfondo sí de muchos años, pero también pues que no se va a resolver solamente bajo el mando de una sola persona, ¿no? Sino que tiene que haber como todo un diálogo y toda una estructura para poder combatir pues este gran problema que aqueja a nuestro país. Bien, y ahora regreso contigo, Esther, para la parte de Morena, para preguntarte si ya se ha documentado por parte de la academia, por parte de organizaciones, que tener a las Fuerzas Armadas en las calles, no porque sean malas personas, sino justamente por el entrenamiento, por el grado de las armas que traen y todo, pone en riesgo la garantía de derechos humanos de las personas. ¿Qué propuestas proponen por parte de Morena pues para
para no seguir en este camino, ¿cómo se están fortaleciendo las policías? Porque lo que sabemos es que los programas que venían del gobierno federal a las policías municipales y estatales también se han reducido y pues vemos las violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas todavía a la alza. Entonces, ¿tú qué piensas de este tema? Mira, sin duda el presidente y quienes simpatizamos con Morena, quienes militamos, entendemos una frase bien sencilla que ha dicho el presidente y que no únicamente es explícita como suena, sino entender el fondo de lo que ello dice. Abrazos, no balazos, no significa salir y abrazar literalmente a la persona, sino es una estrategia de prevención que justamente lo que busca es que se ataque al problema de fondo, porque no vamos a asemejar lo que se hicieron en sexenios pasados de tomar armas cuando ni siquiera existía una ley interior donde garantizara todos los derechos a los militares que también perdieron vidas, porque es inevitable no hacer la comparación a sexenios pasados, porque si bien estamos a la alza, es el resultado de años anteriores. Yo lo creo perfectamente que una persona no va a cambiar, un mando quizás no va a cambiar todo el sistema tan cochino que de verdad está en la impartición de justicia en nuestro país, pero sí creo que empezando desde la prevención, como lo ha dicho el presidente, se puede empezar a implementar. Y desde este lado, hace unos meses se implementó el Modelo Nacional de Justicia Cívica y justamente uno de los primeros modelos a nivel Latinoamérica con perspectiva de género, porque esta parte de tener una estrategia integral justamente también apunta a uno de los problemas más violentos, que es también el de género, y también se está ligando, porque estos primeros respondientes no nada más van a tener una misma adoctrinamiento como se tuvo anteriormente, sino actuar de forma cívica con policías, mujeres, y se implementa en los 3 niveles de gobierno, desde las policías municipales, estatales y federales, por un decreto que se estableció desde la Secretaría de Seguridad con el presidente, y se estuvo trabajando como se trabaja igualmente en coordinación con 266 regiones, así como se hace desde el Gabinete Nacional, 32 estatales y en estas regiones, en una coordinación. Entonces, yo creo y más que creer, considero, al igual que muchas personas, que la percepción que se le está teniendo hoy a las Fuerzas Armadas y a los militares, si bien se cometieron, y no lo niego, estas violaciones a los derechos humanos, como lo puede hacer cualquier otro servidor público, es muy importante también conocer la percepción que la misma ciudadanía está teniendo. Y, por ejemplo, la confianza social que se tiene hacia las autoridades publicada en el primer sexenio, en el primer trimestre, perdón, de este año, nos demuestra que la Marina tiene un 87.5% de confianza hacia las personas, el Ejército un 83.4% y la Guardia Nacional un 76.6%. ¿Cuál es la diferencia entre tener una percepción y una actuación? Que en años anteriores se actuó sin más, sin preguntarle a las personas cómo se sentían con esa estrategia de seguridad. Y en esta, aunque los resultados, y coincido, son alarmantes, las personas están empezando a cambiar el cómo se le mira al policía, que también debemos informarnos que cometen violaciones a los derechos humanos, y eso no lo descalifico, ni quiero pues sonar como estar viendo el color de rosa. Sé que siguen matando a mujeres, sé que siguen matando a familias completas, pero también existe una preparación que ya se les está exigiendo a las policías militares, estatales y todas las Fuerzas Armadas de nuestro país. Claro, porque al final el proceso de militarización es más complejo que nada más la participación de las Fuerzas Armadas, sino también procesos que ocurren dentro de las mismas policías, Miguel, que vemos más designaciones de militares también en puestos de policía, y esto no viene de gobierno federal, esto viene de gobiernos estatales también. ¿Cómo empezar a desenredar todo este tema? Híjole, pues miren, aquí creo que es un error genuino del presidente, error en el sentido de que tomó una decisión por creer que los militares, por toda esta organización que tienen, iban a resolver el problema, y ese error se está reflejando también en localidades. Por ejemplo, yo soy de Jalisco y allá también en varios municipios ya hay militares en puestos de seguridad locales, de gobiernos de Morena y de gobiernos que no son de Morena. Pero el tema de cómo se militarizan otras cosas que no se estaban militarizando antes me parece muy preocupante, ¿no? Todos los gobiernos habían militarizado la seguridad, en eso estábamos claros. Pero se quedaban al margen de eso. Los militares se veían como alguien a quien solo le correspondía la seguridad. El problema es que por esta organización que tienen, porque sí, los militares, además de estar entrenados para la guerra, están entrenados para obedecer, para seguir órdenes, no para tener un criterio propio. El mejor militar es el que
asiente y sigue una orden y la ejecuta tal cual se la dijeron, ¿no? Pero creo que desató un demonio de Tasmania, por así llamarlo, ampliando todas las facultades que ahora tiene el ejército. Hay una investigación que se llama Inventario Nacional de lo Militarizado, que hacen el CIDE y algunas organizaciones civiles, donde van recopilando todas las funciones que antes eran de civiles, que ahora son de militares. Hay cosas de infraestructura, control de fronteras, incluso les ha tocado participar en programas de libros de texto, en cuestiones de turismo, en construir el Tren Maya, en participar en las vacunas, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En fin, esto dejen ustedes por los militares, por la ambición humana. El hecho de que los estén involucrando en el manejo de tantos recursos públicos agrava este factor político dentro de los órganos militares, cuando antes solo tenían que seguir órdenes. Estaba muy claro lo que tenían que hacer y ahora tienen que manejar el presupuesto que era de otras secretarías y tienen que involucrarse en otras partes de la vida pública. Implica un gran riesgo de que cualquier ser humano, no ellos por ser malos, cualquier ser humano que esté en esa condición esté ante un riesgo mayor de corrupción. Entonces, igual, tal vez cerraremos con esto, pero lo preocupante es a dónde nos lleva y a dónde apunta ahora la militarización en México, que tiene un papel completamente diferente al que tenía. Bien, pues antes de darte la palabra, Ricardo, quería nada más aclarar que aquí cuando hablamos de militarización nos referimos a cuando una función civil pues empieza a tener involucramiento por parte de personajes o de funciones militares. Y quería preguntarte justamente, Ricardo, porque yo he visto, y bueno, hemos visto también que parte del movimiento de Morena pues ha dicho no hay militarización. Entonces quería preguntarte de qué va este tema, si tú lo ves así y cuál es este argumento detrás. Sí, nada más para agregar algo a la discusión. No, el presidente no solo ha nombrado a personas militares dentro de las instituciones de seguridad. También ha nombrado personas como Clara Luz Flores, la titular del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la persona que se encarga de llevar el modelo, por ejemplo, el modelo nacional de justicia cívica, que se cumpla en los 3 niveles de gobierno, ¿no? O sea, y es una expresidenta municipal de Escobedo, de Nuevo León, que fue reconocida en su momento como una de las estrategias de seguridad local más efectivas que había en el país hasta 2021. Nada más para tener eso en mente. Y sí, yo creo que más que nada tiene que ver esto. Hay muchas veces que la palabra militarización conlleva una estigmatización en sí, ¿no? El papel que tuvieron las Fuerzas Armadas en la estrategia de vacunación fue importantísima, como si no conociéramos el sistema político administrativo de nuestro país, en el que si le das 100 pesos a la secretaría tal, llegan 1 peso a los destinatarios. ¿Por qué? Porque 99 pesos se fueron en corrupción. Y así, o sea, si bien el presidente ha dicho no va a haber corrupción, no se refleja todavía en los niveles medios. No basta con que desde la cabeza, las cabecillas de las secretarías no sean corruptos. Los niveles medios también tienen que ver en esto y creo que por eso es que se han usado a las Fuerzas Armadas dentro de papeles que si bien sí tienen que ver con los civiles, como la estrategia de vacunación, la construcción del mismo Tren Maya, que aquí Miguel Alfonso nos podría decir más del tema, o sea, cuántas impugnaciones, litigios no se han hecho contra el Tren Maya, contra grandes obras del sexenio. Esto también, o sea, hay que ver que todo esto también, pues, por mero humanismo, o sea, la estrategia de vacunación, por ejemplo, cómo íbamos a hacer, cómo iba a hacer el gobierno para que las vacunas llegaran más rápido y que llegaran completas las vacunas a las zonas más alejadas del país, con personas que si bien muchas veces decimos, ay, sí, los civiles, pero también hay que tener en cuenta que muchos civiles no se rigen por esta manera de decir no voy a ser corrupto. O sea, y a los militares, pues si bien hay corrupción, si les das una orden, la tienen que acatar, porque como dicen, aquí están hechos para acatar. O sea, hay tareas que yo sí creo y que están, pues, se han notado, que sí también pueden dejar de manos de los militares, porque es muy importante que cuando hay vidas en riesgo, como en la vacunación, que cuando son proyectos importantes que no se pueden dejar ay, pues a ver si nos cumple. No, se tienen que cumplir porque es la función del Estado. Y
pues bueno, si nos quejamos de que los militares no estén en tienen que estar en los cuarteles, ¿qué otras cosas van a estar haciendo los militares? Porque también los militares significan un gasto para el Estado mexicano dentro del presupuesto y ni modo de tenerlos rascándose el ombligo en los cuarteles, pues no, también tienen que estar haciendo tareas productivas hacia el Estado, porque pues el mismo Estado es quien les paga. Bien, pues aquí vamos a hacer otra pausa. Estamos hablando de un tema muy complejo, muy interesante, pero volvemos a un último bloque para las conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Estamos hablando sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la estrategia de seguridad y en el gobierno en general. Y para eso empezamos contigo, Esther, para escucharte tus conclusiones. Muchas gracias. Pues me gustó bastante estar aquí platicando, aprender de cada una de ustedes y sin más, esta decisión que tomó la Suprema Corte de invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, como lo estableció el presidente, se va a respetar, ya instruyó. Lo respeto también como estudiante de Derecho al reconocer lo que viene estipulado en el artículo 21 constitucional. Y hoy por hoy me puedo sentir tranquila porque al frente hay una secretaria a la altura, honesta, trabajadora, y lo ha demostrado no ahorita, sino de años, la licenciada Rosa Isela, hoy por hoy. Sin embargo, esta decisión en el fondo que pretendía el presidente era justamente confiando en un mando militar por la confianza que, pues como ya lo mencioné, que la ciudadanía le tiene a los militares, que la ciudadanía le tiene a la Marina y también a la reciente creada Guardia Nacional. Sin duda también al crearlo, el presidente dijo que quería un paradigma para la seguridad nacional. Y yo creo que este paradigma se está haciendo desde el hecho de ver a militares en las calles apoyando en una pandemia mundial, ver a militares que están en las calles. A mí me reconforta y saber que ahora van a estar al mando de una secretaria me pone segura, al menos esta noche. Y sé que a muchas mexicanas y mexicanos. Bien, Vania. Pues yo creo que el tema de la aprobación de las Fuerzas Armadas también habrá que revisar los otros datos porque en realidad nunca ha estado a la baja. Me parece que en el sexenio de Enrique Peña Nieto bajó solo un poco, pero no es gracias a Andrés Manuel o no es solo en este gobierno que tienen un alto número de aprobación. Lo pueden revisar los datos, o sea, en todos los sexenios, en la mayoría de los sexenios, la aprobación es alta, porque evidentemente confiamos en el ejército. Sin embargo, al final también podemos entrever las intenciones de este gobierno de seguir militarizando, porque eso es real, ¿no? Y va más allá de una estigmatización, porque es una realidad, o sea, es algo que está ocurriendo en nuestro país y también es importante que a través, pues yo sí creo que también mucho se dio como todo este cambio, Andrés Manuel o el gobierno se empezó como a topar con pared también a través de distintas manifestaciones de la sociedad civil, pero también con la llegada de la ministra Norma Piña, porque también es como se le va dando prioridad a los proyectos y en general también yo creo que pues este tipo de análisis y por parte también de otros ministras y ministros, yo creo que el hecho de que se haya frenado pues fue un gran avance para nuestro país. Al final del día debemos tener en cuenta que la problemática de seguridad en nuestro país es importante, es grave, se tiene que atender y también mencionar que sí se está trabajando desde los gobiernos de la oposición, pero que también no dejemos de lado que el hecho de que sean de oposición se vaya como partidizando una problemática que al final del día es política, ¿no? Entonces, simplemente dejar en claro que está bien que se haya frenado esta situación, pero estar pues muy pendiente porque también se mandó un mensaje electoral para las siguientes elecciones, porque pues va a mandar otra iniciativa el presidente Andrés Manuel. Bien, pues rapidísimo, Ricardo, porque se nos acaba el tiempo. Sí. Pues yo creo que la discusión que tuvimos aquí nos deja muy en claro que sí tenemos el gran conocimiento de que estamos de acuerdo que las Fuerzas Armadas no tienen que estar en todos los niveles dentro de la seguridad y la administración pública, pero creo que también esta discusión nos deja muy en claro que hay división de poderes dentro de nuestro país y que nos tenemos que replantear el papel del Poder Judicial y de las fiscalías dentro de la impartición de justicia y la pacificación del país. No es posible que el Poder Judicial siempre esté otorgando amparos
para personas como, por ejemplo, García Palomino, ¿no? Palomares, no me acuerdo de su nombre, que fue colaborador cercano de García Luna y que fue colaborador de Norma Lucía Piña, o no me acuerdo que ella fue parte de su equipo, fue quien le dio el amparo para descongelar sus cuentas. También tenemos que reconocer eso. Si bien la división de poderes funciona para momentos como los que vivimos esta semana, también funciona para hacer el mal. También funciona para liberar criminales, también funciona para detener el avance de investigaciones. Y creo que tenemos que voltear a ver estrategias de proximidad como las que funcionan en el gobierno de la Ciudad de México, con ayuda de los militares y de la Guardia Nacional y de una gran policía local fortalecida que tiene la seguridad, el mando de la seguridad en la Ciudad de México. Bien, Miguel, te toca cerrar, pero nos quedan segunditos nada más. Rapidísimo, sí es una muestra de división de poderes, pero en la realidad la militarización continúa. La mayoría de la Guardia Nacional son militares y ahora preocupa más bien este papel político que están tomando las Fuerzas Armadas por todas las funciones que se le ha dado y además la promesa del presidente de poner en la Constitución la transferencia de la Guardia Nacional al Ejército, te habla ya de una participación, creo, política activa, donde se está considerando a los militares como un elemento de gobernanza para el siguiente presidente y eso es muy preocupante porque cada vez son más poderosos, son muy buenos cabilderos, les aprueban todo lo que quieren y solo sigue creciendo y creciendo su poder. Bien, pues ya llegamos al final del programa, le seguiremos dando seguimiento a este tema y todos los temas de seguridad. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho, Vania, Ricardo, Esther y Miguel, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv y ahora también estamos en Instagram como @sinfiltroforotv. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria. Y ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 de la noche aquí en Foro. Buenas noches.